Bien, hoy vamos a arrancar con capacitor MOS. El capacitor MOS es un dispositivo que es la base de los transistores metal óxido semiconductor. MOS viene precisamente de metal óxido semiconductor. Entonces vamos a empezar estudiando cómo es este capacitor MOS para después agregarle un par de terminales y convertirlo en un transistor. De una manera similar, ya vimos la juntura PN, y a esa juntura PN le vamos a agregar otra juntura más, y vamos a formar un transistor bipolar de juntura. Entonces, esto que estamos viendo ahora es la base de funcionamiento de lo que después van a ser los transistores. Ok, para que se den una idea, el capacitor MOS se logra con un sustrato de silicio al cual se lo oxida, ¿sí? Esto que tienen acá en la pantalla es una gráfica simplificada de lo que sería la estructura atómica del silicio, y para oxidarlo uno lo expone a oxígeno, ¿verdad? Lo puede exponer a oxígeno húmedo o de manera seca. De manera seca es simplemente el gas oxígeno, de manera húmeda es en un vapor de agua. Esto se hace a alta temperatura para acelerar el crecimiento de ese óxido. Y si ustedes lo miran en relieve, lo que empieza a suceder cuando los átomos de silicio entran en contacto con los átomos de oxígeno, se empieza a formar esta oxidación, que sería esta capa, donde ahora cada átomo de silicio se asocia con dos átomos de oxígeno, y eso es un dieléctrico, ¿sí? Y esa capa de dieléctrico se utiliza para formar una capacidad y poder controlar cargas, ¿sí? Esto que ven a la derecha es una microfotografía, una fotografía electrónica, donde tienen abajo silicio y en el medio tienen el dióxido de silicio que ha surgido de la oxidación del mismo silicio. Si ustedes miran en la interfaz, si lo miran con atención pueden ver puntitos, y esos puntitos son los átomos, ¿sí? Y es una interfaz notablemente homogénea, muy regular, con muy pocos defectos. ¿Qué quiero decir con defectos? Lugares donde falta un átomo, por ejemplo. Y eso es clave porque esto para nosotros va a ser un capacitor, y por debajo de este capacitor, sobre el silicio, nosotros vamos a querer trasladar o electrones o huecos, dependiendo del tipo de silicio que tengamos. Y para eso es fundamental que no haya ese tipo de trampas, como se llama, o defectos en la estructura. Porque si yo tuviera defectos en la estructura, los portadores podrían meterse ahí y no generar corriente. Entonces, esta interfaz que se forma acá es de una altísima calidad, y eso fue clave para el avance de la tecnología de este tipo de dispositivos. Si esa interfaz no hubiera resultado tan pero tan perfecta, estos dispositivos no hubiesen progresado. Entonces, bien, tenemos silicio inicialmente. El silicio se oxida, el óxido crece un poco para adentro comiendo el silicio y un poco para afuera. Tiene una densidad más liviana que el silicio, entonces se expande un poco. Y después arriba, bueno, uno típicamente puede poner algún metal como para que haga
de la otra capa de este capacitor. Entonces, de manera muy, pero muy simplificada, el capacitor MOS uno lo puede considerar como un sustrato de silicio, ¿sí? Un óxido, que ese va a ser el dieléctrico del capacitor, y después arriba un conductor. Originalmente el conductor era metal, después se fue cambiando eso y actualmente lo que se utiliza es silicio policristalino fuertemente dopado. Fíjense que una vez que uno oxida el silicio, después el silicio se le acabó cuando uno llega acá. Entonces, si uno quiere ubicar, como en ese caso lo que ven en rojo, silicio por encima del óxido, lo que tiene que hacer es depositarlo, ¿sí? Y eso típicamente se hace a partir de gas. Se pone silicio con algún otro gas y va cayendo y va formando láminas hasta que tiene el espesor que yo le quiero dar. Si uno deposita el silicio de esta forma, el material resultante no es silicio cristalino, es silicio policristalino, porque los átomos, a medida que se van depositando, se asocian entre sí, pero cada tanto tienen cambios en la orientación, ¿sí? Entonces, por eso es policristalino, porque tiene muchos dominios alineados en direcciones distintas. Obviamente no tiene las mismas propiedades de conducción que el silicio puramente cristalino, donde toda la estructura es perfectamente igual, pero sirve perfectamente a los fines de hacer estos dispositivos y aparte es muy parecido al dióxido de silicio, con lo cual mecánicamente se lleva muy bien. Cuando uno hace este tipo de estructuras, uno tiende a pensar que son estructuras chiquitas y por lo tanto uno puede poner cualquier cosa arriba de cualquier cosa. Esto no es así. Estos dispositivos están sometidos a fuerzas, tienden a torsionarse, reaccionan distinto con la temperatura, con lo cual no se puede poner cualquier material. Tienen que tenerse en cuenta consideraciones estructurales para que la estructura después se mantenga en el tiempo. Entonces, el hecho de tener silicio, dióxido de silicio y arriba de vuelta polisilicio, aunque esté fuertemente dopado para conducir, hace que la estructura sea más homogénea que si uno fuese a poner algún metal como aluminio, oro o cobre. Ok, entonces tenemos nuestro sustrato de silicio, tenemos el óxido, tenemos el gate o compuerta, y después obviamente vamos a tener los contactos metálicos, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Bien, entonces lo primero que podemos hacer con esta estructura es poner una fuente de tensión entre el gate y el sustrato. B es la B de bulk o sustrato. Con esa letra se refiere típicamente a la parte de abajo del silicio. Entonces uno pone una cierta tensión entre gate y sustrato. Vamos a suponer, en este caso no es necesario, pero vamos a suponer que el gate es tipo N y que el sustrato es tipo P. Después al final vamos a ver las 4 combinaciones que se pueden hacer. Conceptualmente, digamos, no cambia demasiado. Y entonces, analizándolo desde el punto de vista de la tensión, acá podemos ver que surgen 4 potenciales a considerar. Si yo quiero cerrar la malla, fíjense que tengo, por un lado, el silicio, ¿no? Entonces ahí puedo llegar a tener alguna tensión desarrollada sobre el silicio. Acuérdense, cuando teníamos la juntura,
nos aparecía una zona de vaciamiento, nos aparecía un potencial ahí. Bueno, acá vamos a ver después que pasa lo mismo. Entonces a esta le vamos a llamar tensión de vaciamiento o tensión en el sustrato, ¿sí? Después tenemos el óxido. A lo largo del óxido puede aparecer otra tensión, la vamos a llamar tensión del óxido. Y después tenemos las caídas de tensión provocadas por los contactos metálicos y el gate, y por el contacto metálico y el sustrato. Entonces la de arriba será la tensión entre el metal y el N+, que es el gate, y acá abajo tendremos otra que, así como está con este signo, será la tensión entre el sustrato tipo P y el metal. Entonces, esas son todas las tensiones que tengo. Si yo hago la malla ahora, la tensión BGB entre la parte de arriba y la parte inferior va a ser igual a la suma de estos potenciales que yo encuentro a lo largo. Tengo el potencial del primer metal, Mn, la tensión del óxido, la tensión en el sustrato y la tensión en el contacto entre el P y el metal. ¿Sí? Esa es la ecuación de mallas. Por otro lado, ¿sí? Fíjense que en el caso en el cual yo haga esta tensión igual a 0, ¿sí? Fíjense que la tensión que yo mida entre el gate y el sustrato, es decir, la tensión B del óxido más B de vaciamiento, ¿sí? Estas dos, de esta ecuación, yo sé que me va a dar, ¿qué me va a dar? Si yo igualo esto a 0, B del óxido más la tensión de vaciamiento, me va a dar menos phi mn más menos phi pm. Y eso es igual a menos phi m más phi n menos phi p más phi m. Fíjense que las tensiones de los metales se cancelan y esto me queda igual a phi n menos phi p. ¿Sí? Lo cual es natural, digamos. El gate es tipo N, entonces, con respecto a silicio intrínseco, yo tengo una tensión phi n. Y el sustrato es tipo P, con lo cual, con respecto a silicio intrínseco, yo tengo una tensión phi p. Con lo cual, si yo miro la tensión del gate menos la tensión del sustrato, en este caso, esta diferencia, no le queda otra que ser igual a phi n menos phi p. ¿Sí? Sin saber todavía demasiado qué es lo que pasa adentro, como yo conozco los potenciales con respecto a silicio intrínseco, yo ya sé que cuando ponga eso en cortocircuito, cuando tenga el metal superior al potencial del metal inferior, el gate va a desarrollar una tensión positiva con respecto al sustrato. Y ahora les pregunto, ¿qué es lo que está pasando en ese dispositivo para que el gate, a nivel de cargas, ¿sí? De densidad de cargas, qué es lo que está pasando para que yo tenga un potencial positivo en el gate con respecto al sustrato? A ver a quién se le ocurre algo. ¿Cómo tendrían que ser las densidades de carga en el silicio del gate y en el silicio del sustrato para que yo tenga un potencial positivo en el gate con respecto al sustrato? O un potencial en el sustrato negativo con respecto al potencial del gate. Deberían tener diferente densidad de carga. Diferente. La densidad puede que sea diferente, salvo que yo los dope iguales, pero ¿qué va a pasar con la densidad total de carga ahí?
en el gate y en el sustrato. Piensen en lo que vieron en el caso de juntura, cómo eran las cargas totales que aparecían y qué signos tenían. Nicole. Fíjense, si acá yo tengo en el gate potencial positivo con respecto al sustrato y en el sustrato tengo potencial negativo, ¿qué tipo de carga voy a tener en cada lado? Y el gate vendría a ser como el lado P anteriormente, ¿no? Acá voy a tener, el lado P es este de acá, el de abajo. Ah, Y el lado N el de arriba, pero si yo tengo signo positivo arriba, quiere decir que tengo carga positiva arriba. Y abajo tengo carga negativa. ¿Cómo me aparece carga positiva en un material que está dopado N? Se pasaron un par de electrones por ese lado. Exactamente, se fueron electrones, con lo cual eso que me quedan son iones, ¿sí? Zona de vaciamiento. Me queda una zona de vaciamiento en los dos lugares. Tanto en el gate como en el sustrato tengo zonas de vaciamiento. Si yo ahora hago un dibujo donde esto es X y esto es densidad de carga, me voy a dar cuenta que en el gate voy a tener una carga positiva que va a ser zona de vaciamiento y en el sustrato voy a tener carga negativa. El gate es tipo P, o sea que ahí no hay portadores negativos, así que ahí voy a tener una zona de vaciamiento también y voy a tener una carga negativa, ¿sí? Entonces, sin tensión aplicada, a mí se me está formando una tensión φN menos φP y se me están formando dos zonas de vaciamiento. La zona de vaciamiento del gate va a ser extremadamente delgada. ¿Por qué? Porque el gate siempre se dopa muy fuerte. Por eso van a ver un superíndice más. Eso está notando que está muy fuertemente dopado, ¿sí? Entonces va a ser muy delgada, de hecho lo vamos a tomar casi como un impulso de carga, la carga en el gate. Y el sustrato está menos dopado, con lo cual en el sustrato se forma una zona de vaciamiento que tiene una cierta longitud. Entonces, fíjense que en el diodo también pasaba. Acá ahora la diferencia es que tengo un óxido en el medio, ¿sí? Tengo un dieléctrico. E igual el fenómeno sigue sucediendo, me quedo con zonas de vaciamiento a ambos lados de la interfaz. Ok, entonces, fíjense que con tensión aplicada BGB igual a 0, tengo una densidad de carga y el potencial que me aparece interno es φN más menos φP. ¿Sí? Bien. Entonces, un punto inicial, fíjense que φN menos φP podría ser, no sé, supónganse que el N esté dopado con 10 a la 19, 9 por 6, 54, 540 menos, y supónganse que el lado P esté dopado con 10 a la 15, por la regla de los 60 milivolt tendría 5 por 60 menos 300 milivolt. Entonces la diferencia sería 840 milivolts, ¿sí? Entre el gate y el sustrato yo tengo 840 milivolts. Y esos 840 milivolts son indicativos de que tengo una densidad de carga positiva en el gate y negativa en el sustrato por la zona de vaciamiento. ¿Qué pasa si yo ahora con la tensión externa la empiezo a hacer negativa de manera de reducir estos 840 milivolts de tensión que tengo entre gate y sustrato?
Acuérdense que tanto la tensión entre metal y gate como la tensión entre metal y sustrato es fija, son contactos óhmicos, con lo cual, si yo achico BGB, la hago negativa, tengo que estar achicando las caídas de potenciales en el óxido y la zona de vaciamiento. ¿Sí? Son como dos baterías que tengo ahí. Los contactos a metales son tensiones fijas. Entonces, ¿qué se imaginan que sucede ahora si yo con la BGB la reduzco y empiezo a reducir la caída de tensión interna que hay, esos 840 milivolts? ¿Qué les parece que va a suceder con la carga? ¿Se agranda, se achica? Francisco. Me estoy tratando de acordar el ejemplo de cuando en el diodo agrandábamos la tensión. ¿Qué pasaba? Cuando agrandaba la Fíjense, tensión se achicaba la zona de vaciamiento, pero acá no sé qué pasa. En comparación con fíjense, la carga. esto es electrostática pura. La tensión que se desarrolla ahí es la integral del campo eléctrico, y el campo eléctrico es la integral de la densidad de carga. Si yo achico el potencial, estoy achicando el campo eléctrico. Si el campo eléctrico es más chico, hay más o menos carga. Menos carga. Menos carga. Entonces, si yo empiezo a bajar la tensión, BGB externa, y la empiezo a hacer más negativa, empiezo a achicar la tensión que hay adentro y las cargas empiezan a bajar. ¿Qué se imaginan que pasa cuando yo BGB la hago igual a menos 840 milivolts? ¿Qué pasa con la densidad de carga ahí? Se hace cero. Se hace O cero, sea, porque sería la zona de vaciamiento. la zona de vaciamiento desaparecería. ¿Sí? Si el potencial entre el gate y el sustrato es cero, eso quiere decir que el campo eléctrico es cero, y eso quiere decir que la densidad de cargas la anulé. Entonces, cuando BGB la hago, cuando BGB la hago igual a menos phi n menos phi p, que era la tensión que me aparecía entre gate y sustrato, entonces tengo lo que se denomina banda plana. ¿Sí? Es decir, si yo me fijo ahora, la densidad de cargas es constante y es nula. ¿Sí? No voy a tener densidad de carga, va a ser cero. Y por ende el campo eléctrico también va a ser cero. Y el potencial va a ser constante. Fíjense dónde dibujé el potencial. Acá dibujé los contactos metálicos que van a estar un poco más arriba o más abajo, dependiendo el metal que ustedes hayan considerado. ¿Sí? Pero adentro, y eso es lo importante, el potencial es constante. Entonces, este potencial, que es menos phi n menos phi p, se bautiza potencial de banda plana. FB es flat band por su sigla en inglés. ¿Sí? Y este es un punto muy piola para empezar el análisis, ¿sí? Porque estoy arrancando de un lugar donde no tengo ningún tipo de densidad de carga. Fíjense que yo le tengo que poner una tensión de DC para sacar toda la carga. Para arrancar con densidad de carga nula, le tengo que poner un potencial inicial. Ese potencial inicial es esta B de Flatman, ¿sí? En el caso que habíamos visto recién, con esos dopados sería menos 840 milivolts. ¿Sí? Entonces ustedes le ponen menos 840 milivolts y el dispositivo queda plano, no hay densidad de carga a lo largo del dispositivo. Ok, eso sucede en un punto.
justo para B de flatband, la carga en el gate y la carga en el sustrato son 0. No tengo ni tensión a lo largo del óxido, ni tensión a lo largo de la zona de vaciamiento. Ok. ¿Qué pasa entonces ahora a partir de ese potencial de banda plana? Bueno, a partir de ese potencial de banda plana yo puedo ir para dos lugares. Vamos a arrancar para el lugar más simple primero. Más simple y menos usual, ¿sí? Porque el capacitor MOS casi nunca se utiliza en este modo. El primer modo es acumulación. Acumulación sucede si ustedes siguen haciendo la tensión del gate más negativa, ¿sí? Es decir, que la tensión BGB es menor a B de flatband. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, si salen de una densidad de carga nula, cuando ustedes bajan más el potencial de gate o suben el potencial del sustrato, están favoreciendo electrones en el gate, que se dan muy bien porque es material tipo N, y están favoreciendo huecos en el sustrato, que se dan muy bien porque es material tipo P. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener ahí? Pues van a tener dos impulsos de carga de igual magnitud y signo contrario, separados por una cierta distancia que vamos a llamar T del óxido, el espesor del óxido, y en el medio tienen un material que es dióxido de silicio con su constante epsilon, que es 3,9 veces epsilon 0. ¿Sí? ¿Qué otro dispositivo tiene dos impulsos de carga separados por una distancia T del óxido que ustedes conozcan? ¿Una fuente de alimentación? No. Óxido, dieléctrico, cargas de igual magnitud y signos contrarios en cada una de las caras del dispositivo. Un capacitor, ¿sí? Esto es exactamente un capacitor lineal, ¿sí? Con ese dieléctrico a esa distancia. Bueno, uno puede hacer la electrostática. Les aviso que esto es igual que en electromagnetismo, cuando vean un capacitor, ¿sí? Si uno quiere ver el campo eléctrico, tiene que resolver esta ecuación, epsilon 0 por la integral del diferencial del campo eléctrico va a ser igual a la integral de la densidad de carga a lo largo de la distancia, diferencial de la variable esa que utilizamos para anotar la distancia. Es decir que epsilon 0 por el campo va a ser igual a la carga del gate, porque esa es la carga que vemos acá, ¿sí? QG, la que vemos del otro lado, es la capacidad del sustrato, que vamos a anotar QB, y obviamente que tiene que ser igual a menos QG, ¿sí? Entonces la electrostática de esto es extremadamente sencilla, epsilon 0 por el campo es QG. Nosotros sabemos que, como es la integral de un impulso, el campo va a ser constante, este valor va a ser QG sobre epsilon del óxido. ¿Sí? Entonces, campo eléctrico constante. Eso también era lo que pasaba en el dieléctrico de un capacitor. Ok, podemos ver el potencial. Si vemos el potencial, tenemos que hacer la integral del campo eléctrico. Ponemos una constante de integración, que es el phi en menos T del óxido. ¿Sí? Fíjense que esto es 0, y ahí estaría menos T del óxido. ¿Sí? Esta es T del óxido, el espesor del capacitor. Entonces, el potencial en un punto a lo largo del óxido es el potencial en menos T del óxido, que sería eso. Esto sería phi en menos T del óxido, en el borde izquierdo, más la integral de menos el campo eléctrico diferencial de zeta, que es el diferencial de distancia entre menos T del óxido y X. Menos el campo eléctrico, les queda menos QG sobre epsilon del óxido, que lo sacamos del anterior,
integrado entre X y menos T del óxido. O sea que la expresión del potencial es el potencial en menos T del óxido, este valor de acá, menos QG sobre epsilon del óxido por X más T del óxido, ¿sí? Fíjense que en este caso Q del gate es negativo, ¿sí? Con lo cual la pendiente en realidad de esto es menos QG, pero menos QG es negativo porque QG es negativo. Perdón, menos QG es positivo porque QG es negativo, entonces va para arriba, ¿sí? El potencial va para arriba y llega hasta ese nivel. ¿Qué nos interesa de acá? Bueno, fíjense que de acá lo que nos interesa es el potencial en el óxido, y el potencial en el óxido lo obtenemos como el potencial en menos T del óxido menos Φ0, ¿sí? Entonces el potencial en el óxido nos queda QG sobre epsilon del óxido por T del óxido. Y vamos a bautizar C del óxido a epsilon del óxido sobre el T del óxido, con lo cual fíjense que nos queda un capacitor lineal, ¿sí? Donde su tensión B del óxido es igual a QG sobre C del óxido, ¿sí? Bien, vamos a parar acá y vamos a seguir después del break.